e incluso muchas veces se ha calificado de ineficiente. Suponemos que por ahí va el tenor de esta reunión. Mire, en términos generales, la defensa del Perú ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana ha sido no mala, ha sido pésima. El Estado ha estado siempre muy mal defendido, hemos perdido casi todos los casos, somos el país más denunciado ante el sistema interamericano y evidentemente uno de los casos más emblemáticos para el gobierno, para el Estado, era el caso Chavín de Huántar. Nosotros consideramos que se trata de una operación impecable de rescate de rehenes y todo el país reconoce este esfuerzo de estos heroicos combatientes que rescataron a rehenes y salvaron la vida a muchas personas, lamentablemente inclusive con bajas. Esto que es para el mundo una operación exitosa, para los peruanos, para algunos peruanos que en realidad solamente buscan su afán o su protagonismo político, es una operación exitosa, pero para algunos, repito, hay que buscar algún rédito político de todo esto. Ahora, primer ministro, sí. Sí, continúe. Y quiero yo lamentar que este incidente, que está destinado a atacar al gobierno, a atacar a ministros, no haya tenido en cuenta que precisamente lo que se está afectando acá es lo que va a ocurrir con los comandos Chavín de Huántar. O sea, lo que se cuestiona acá del fallo que se ha emitido, de la supuesta injerencia que no ha existido, lo que va a ocasionar con el terremoto político que se está armando en el Perú, además, investigando a San Martín, generando esta denuncia constitucional contra los ministros, en fin, es una consecuencia impredecible a nivel del proceso ante la Corte Interamericana. Y justo a eso iba mi siguiente consulta. Primer ministro, ¿es muy posible que la situación legal judicial de estos valerosos comandos de Chavín de Huántar se vea nuevamente complicada? Leíamos incluso una entrevista el día domingo al señor Gianpietri en la cual decía, ¿no?, ese terrible sometimiento psicológico que tenía que volver a dar su testimonio. Leímos y escuchamos ayer otro comando decir que esto es una cosa terrible en la cual no solamente pues acabó el día en que fue esta operación exitosa, ¿no?, nuevamente someterlos. Mire, esto tiene ya casi 15 años o más de 15 años, ¿no? Y las personas que participaron en esta operación han estado sometidas a diversos tipos de investigación, tanto en el fuero militar como luego del 2002, si no me equivoco, en la justicia ordinaria. Y desde entonces el proceso judicial ha seguido hasta que ha culminado hace un par de semanas o 3 semanas. Entonces es extraño que luego que termina el proceso judicial en el Perú salgan estos audios y con el afán básicamente de perjudicar la defensa del Perú ante la Corte Interamericana. O sea, aquí no hay sino el propósito de afectar al Perú, afectar a los comandos en una estrategia de defensa. Aquí se ha desnudado de alguna manera también la estrategia del Estado peruano y esto lo único que está haciendo es alimentar a quienes están atacando al gobierno, atacando a los comandos, atacando al Estado en el proceso internacional, a desnudar, repito, la defensa y incumpliendo y violando deberes de confidencialidad. La propia ley de transparencia establece que las estrategias de defensa del Estado tienen que tener niveles de confidencialidad, porque los abogados del Estado, yo presido el Consejo de Defensa del Estado en ese momento como ministro de Justicia, y organizamos la defensa, estructuramos la defensa, la estrategia que tenemos que seguir, esas estrategias son confidenciales. Es como que en un juicio el abogado de una parte revele lo que va a hacer al otro lado. Entonces, eso no se puede hacer. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. El caso está abierto en la Corte. No podemos estar revelando cuál es la estrategia del Estado peruano. Y aquí, lamentablemente, repito, no ha habido ningún tipo de valoración de lo que va a ocurrir en el proceso ante la Corte Interamericana, ni lo que puede ocurrir, ni las consecuencias que puede traer esto a los comandos y al país, por supuesto. Ahora, Premier, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque acá hay que tener una lectura de fondo. Están apareciendo muchos audios, no es el primer audio que aparece en esta temporada. Y la verdad, personalmente, da la sensación como que estuviéramos volviendo a épocas oscuras, de las que no quisiéramos que vuelva a suceder en nuestro país. Sí, efectivamente. ¿Qué hacer? Porque en realidad esto parecen bombas que están dinamitando la gobernabilidad del país. No les interesa si se afectan o no a los Chavín de Huántar, si son héroes o no. Al parecer eso no se toma en cuenta, o cómo quede el Perú frente a la defensa que tenga que hacer ante la Corte Interamericana de La Haya. Parece que eso no es el propósito. Aquí el propósito es ataquemos a los ministros, veamos la forma de desprestigiarlos y si eso involucra a jueces prestigiosos, también no importa, pero pongámoslo en los titulares, que sea la comidilla, que bajen en las encuestas. ¿Es eso realmente el sentir común? ¿Qué hacer frente a esa realidad?
Bueno, nosotros estamos denunciando este hecho. El día de hoy se va a presentar la denuncia, una denuncia más, digamos, contra este tipo de hechos ilegales. Hoy día vemos en la prensa, se destaca todo, pero no se señala el hecho ilegal, ¿no? El hecho de que se hable de un audio obtenido de manera ilícita, que además está manipulado, con frases sacadas fuera de contexto, con partes ininteligibles, justamente en partes muy importantes, supuestamente del audio. Entonces, creo que esto afecta a la democracia, efectivamente, como dice Julio, y creo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer un esfuerzo por no hacer eco de estos mecanismos ilícitos. Aquí no hay nada ilícito, además. El único hecho ilícito es el hecho mismo de la interceptación de estas conversaciones. Porque el ministro de Justicia y el agente del Perú, o sea, el abogado que veía el caso ante la Corte, están absolutamente facultados para tener este tipo de reuniones de coordinación, de verificación de información, de intercambio de cómo podríamos nosotros afrontar mejor el caso ante la Corte. Tenemos, y quiero yo ser muy claro, la especial circunstancia de un proceso abierto en el Perú y un proceso abierto en la Corte. Es decir, claro. la Corte Interamericana normalmente conoce casos cuando ya la jurisdicción interna se ha cerrado. En este caso yo fui muy crítico cuando la Comisión Interamericana interpuso ante la Corte el proceso, la demanda, pese a que aún todavía no habíamos cerrado el caso, y es más, estábamos a puertas de terminar el proceso en el Perú. Pero sin esa contemplación, la Comisión dispuso y demandó al Estado ante la Corte en diciembre del 2011, generando, por supuesto, acá una sensación muy fuerte, digamos, negativa frente al sistema interamericano, porque para nosotros la operación de rescate de los rehenes en la Embajada de Japón fue una operación exitosa. Claro. Y lamentablemente esto generó una circunstancia muy negativa. Y por eso que nosotros, por defender a los comandos y para que no exista ninguna contingencia de una operación exitosa que es comentada en todo el mundo, decidimos que este era un caso emblemático. Y para el gobierno del presidente Humala, la defensa de los comandos es una política de Estado. Y así lo hemos definido ayer, inclusive en la conferencia de prensa, y así lo hemos estado tratando. Teníamos además, quiero recordar, una comisión multipartidaria con representantes de partidos con asiento en el Congreso, a quienes les dábamos cuenta periódicamente de los avances de la defensa del Estado, de cómo estaba el caso ante la Corte, para que se sepa y todo el país sepa qué es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, lamentablemente hay gente que no tiene ningún escrúpulo y va más allá de cualquier deber para el Estado. Esto es como que, digamos, se haya filtrado un archivo, una conversación de los abogados que estaban viendo el caso de La Haya, por ejemplo. O sea, podemos llegar a esos límites en donde revelemos las estrategias del país, donde revelemos las coordinaciones que estamos haciendo para defender al Estado. Aquí no estábamos defendiendo intereses particulares, aquí no fuimos a defender un caso particular de una empresa o de un proceso personal. Aquí hemos estado nosotros trabajando para elaborar la estrategia del país, del Estado peruano frente a la Corte. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo esto que viene sucediendo? Por un lado, el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener su plenario el día jueves y la Comisión de Evaluación de Procesos Administrativos va a evaluar el rol del juez que ha participado, el presidente en ese entonces del Poder Judicial, pero por otro lado en el Congreso se están viendo las posibilidades de pedidos de censura, interpelación, e incluso de acusaciones constitucionales. ¿Cuál sería la consecuencia de ambos escenarios, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso? Yo creo que si esto sigue ahondándose, si se sigue haciendo un escándalo de esto, este terremoto político que se quiere armar en el Perú va a generar enormes consecuencias ante el proceso ante la Corte Interamericana. Ya lo han anunciado algunas personas que van a ir a la Corte a informar de estos asuntos. Es muy lamentable que esto ocurra. En el Perú tenemos que resolver nuestros problemas también. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que saber qué es lo que está pasando también, pero no podemos desnudar las estrategias del Estado peruano frente a cortes internacionales o frente a problemas o incidentes internacionales del Perú. El Perú, esto requiere unidad. Nosotros pensábamos realmente que en el caso Chavín de Huántar teníamos unidad, pero vemos que lamentablemente tenemos personas que por el afán político y destructivo del gobierno están planteando este tipo de circunstancias. Nos echan la culpa, por ejemplo, de haber tenido la reunión y que esto ha generado el problema. El problema no lo ha generado la reunión, el problema lo ha generado las personas que ilegalmente han penetrado en estas conversaciones y han difundido estas conversaciones.
estamos, repito, facultados absolutamente para tener este tipo de reuniones de estrategias. Eso no tiene ninguna relevancia ilícita. Entonces, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Los abogados normalmente, y el ministro de Justicia es el primer defensor del Estado, los abogados normalmente tenemos la facultad de poder hablar con los jueces y decirles a los jueces cuál es nuestra posición. Y por supuesto, acá creo que se está evadiendo esos niveles de funcionamiento de la defensa en cualquier escenario para cualquier abogado, y más aún cuando se trata del Estado. Ahora, primer ministro, entonces ya quedó clarísimo que esta reunión se realizó pues en el contexto de acuerdo a la Ley de Defensa del Estado y que en definitiva, ¿no?, como incluso se puede percibir y también se ha hecho que en muchos medios de comunicación todo este tema se está utilizando pues con fines subrepticios, ¿no?, con fines de atacar al adversario político, ¿no? Un fin político de un tema netamente judicial que nos compete a nosotros como Estado Estado peruano. Y una cuestión que es importante resaltar, ¿no? En la reunión estuvo el presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial es el garante de la independencia. Y nadie puede dudar del prestigio, de las calidades profesionales, éticas del doctor César San Martín. Es un juez probo, un juez con mucha experiencia en el Poder Judicial, un profesor universitario, una persona muy destacada, que está fuera de toda duda, ¿no es cierto? Y la propia doctora Rojasi, que es una jueza muy valiente. Yo quiero decirles que yo lamenté muchísimo su salida del Consejo, por disposición del Consejo. Es una jueza valiente, que ha dictado muchísimos fallos en casos muy difíciles, y eso no es normal en el Perú. Muchas veces los jueces no asumen los casos cuando son casos muy complejos. Ella era una jueza muy valiente, repito, que asumió casos muy picantes, como por ejemplo el caso Chavín de Huántar, que era un caso demasiado complejo. Ahora, justamente a eso iba, pues, ¿no?, la introducción que yo le hacía, porque el hecho de que la jueza Rojasi no haya sido ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura es el punto de cuestionamiento, ¿no?, para todas las personas que están haciendo una cuestión de Estado, esta reunión que ustedes han sostenido, ¿no?, es el punto que de alguna manera, vamos a decirlo así, corroboraría de que al final la jueza no falló o falló en contra, al parecer, de lo que ustedes estaban, entre comillas, acordando, ¿no? Y que eso es lo que levanta suspicacias. Eso es lo que también he escuchado, pero ella en realidad, la decisión de no ratificación de la doctora Rojasi fue efectuada con anterioridad al fallo que ella emite. O sea, la decisión del Consejo se emite, no sé si semanas o meses antes de que ella dicte el fallo. La reunión es en mayo. Así es. El Estado peruano contesta la demanda ante la Corte en agosto. Esta reunión era precisamente para ver cómo íbamos a contestar la demanda. Y luego ella, en octubre, si no me equivoco, se emite la sentencia del fallo. Pero en ese interín, ella es no ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, respecto de esta reunión, porque ustedes sostienen que no sale completa, que el audio de alguna manera ha sido trastocado. Sí. ¿Usted tiene recuerdos claros de cómo se dio esta reunión? Porque lo que también preocupa es que si han grabado al doctor San Martín en esta reunión, ¿cuántas otras grabaciones tendrá el doctor San Martín? Porque esto ha sido en una sede del Poder Judicial, en donde se llevó a cabo esta reunión. Sí, entonces, en el despacho del doctor San Martín, fue en el Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que faltaría aclarar de esta reunión que no se ha dado a conocer, como para que se entienda en su verdadero contexto por qué se realizó? Bueno, es una reunión que se realiza para obtener información de primera mano de cómo estaba el proceso judicial en el caso Chavín de Huántar. Cuando le pedimos al doctor San Martín, hoy día en un diario sale que hay discrepancias, no hay ninguna discrepancia. La reunión la pedimos nosotros al doctor San Martín y él convoca a esa reunión. Y le pedimos la reunión con todo el tribunal, es decir, con los 3 vocales que ven el caso. Cuando hemos llegado a la reunión, solo nos encontramos con la doctora Rojasi, que era la presidenta de la sala, conjuntamente con el presidente del Poder Judicial. Y fue una reunión franca, donde hemos manifestado nuestra preocupación por el caso en la Corte Interamericana. El presidente San Martín habla en un momento, según el audio manipulado, no me voy a salir de esa posición, que es una posición además jurídica, de clave internacional, porque lo que estábamos viendo en la conversación es justamente cómo afrontar el proceso ante la Corte Interamericana. Nosotros no teníamos ningún interés en el caso, porque ese caso se estaba viendo a nivel de procurador, pero evidentemente el impacto del caso nacional, o sea, el caso nacional iba a tener un impacto ante la Corte Interamericana. Entonces necesitamos un fallo sólido, un fallo que nos dé a nosotros la posibilidad de poder defender al Estado de manera adecuada, reducir al mínimo las contingencias. Y yo, en lo que estoy satisfecho del fallo, finalmente, que se emite por parte del Poder Judicial peruano, es en el hecho de que los comandos son excluidos, digamos,
de cualquier investigación, ya hay cosas juzgadas sobre esto, pero esta cosa juzgada puede ser revisada ahora por la Corte Interamericana y esta Corte puede decidir cualquier otra circunstancia que pueda inclusive ampliar investigaciones contra los comandos, ¿no? Eso es lo que están haciendo con todo este terremoto. O sea, nos hemos disparado a los pies. Premier, Definitivamente. y he escuchado también al doctor San Martín en alguna de sus declaraciones donde indica que todo, digamos, toda prueba que se consigue ilícitamente no se constituye en una prueba en realidad. Por lo tanto, este audio no tendría que ser tomado en consideración de parte de la Corte Interamericana. Debería ser así, porque además los estándares de la Corte en relación a los medios probatorios son estándares bastante altos. Inclusive no tendría que tener ningún valor en el Perú, porque la propia Constitución establece que las pruebas ilícitas no tienen valor. Entonces, Entonces no sería una motivación para que la Corte pidiera la revisión ni siquiera para una investigación administrativa como la que está planteándose en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, yo realmente veo una tormenta en un vaso de agua, yo no veo acá ningún hecho ilícito, no hay ninguna injerencia indebida, el Poder Judicial actuó autónomamente, no hemos hecho ningún acto irregular, una conversación con el máximo titular de la entidad, con la presidenta de una sala que está viendo un caso importantísimo que tiene relevancia internacional, no tiene nada de malo, no tiene nada de ilícito, y creo que aquí los adversarios políticos del gobierno que están buscando protagonismo y están buscando afectar, finalmente, fíjense, nosotros somos ministros, ¿no es cierto? Somos fusibles. Nosotros nos vamos a ir en cualquier momento, nos iremos mañana, pasado, el próximo año, no lo sabemos. El problema es que el problema que vamos a tener en el Perú va a quedar para siempre. Claro, y sin embargo el ruido político lo que ahora sí pone más en evidencia el primer ministro sin duda es esta problemática de las interceptaciones de los audios, ¿no? Ahora, esto al parecer se ha registrado, lo decía pues el propio expresidente del Poder Judicial, ¿no? Fuera, o se grabó fuera del despacho, el lugar donde ustedes tenían reunión. Pero esto también amerita de que se hagan barridos, de alguna manera, dentro de las primeras instituciones de los poderes del Estado, ¿no? Esto es terrible. Bueno, pero acá no hay crimen perfecto, pues entonces ya por lo menos se ha detectado cómo es que se ha colgado esto, porque esto, y quiero decirlo también públicamente, ¿no? Esto fue difundido en medios de comunicación y los medios tuvieron la responsabilidad en su momento de decidir no transmitir esto porque efectivamente afectaba al Estado peruano, afectaba la seguridad de un caso importante y sobre todo los comandos. Y se colgó esto en YouTube. Bueno, ahí hay una pista importante, ojalá que la Fiscalía pueda seguir esa pista y llegar a quién es el responsable. Claro, pero sin ánimo de defender a los medios de comunicación, ¿no? Me imagino, se ha hecho, ¿no?, la difusión de tal porque supone que se pone en tela, ¿no?, de juicio o se pone en evidencia, ¿no?, un acuerdo, una posible injerencia que hace el Ejecutivo con otro. Bueno, es la interpretación malévola que están haciendo algunos. Yo rechazo esa interpretación. Uno puede ver esa reunión con esos ojos malos, seguro, pero esto no tiene ningún tipo de afectación a la independencia del Poder Judicial. Nosotros hemos estado con el presidente del Poder Judicial, que es la persona que garantiza la independencia. El primer deber del presidente del Poder Judicial no solamente es conducir la gestión administrativa de la entidad, sino velar por la independencia de sus jueces. Esa es la principal función de un presidente del Poder Judicial en el mundo y también en el Perú. Y el doctor San Martín es una persona con los suficientes pergaminos para defender esa posición y como por supuesto lo dice. Y en este audio manipulado se puede escuchar frases del doctor San Martín donde habla justamente de la independencia, que la jueza es la que va a resolver, ella es la que tiene la decisión final, ella es la que va a plantear cómo se va a resolver el caso y tenemos que respetar todo eso como efectivamente lo respetamos. Entonces, yo no entiendo por qué esta tormenta política frente a hechos de carácter público, de relevancia nacional ciertamente, pero que están buscando el bien para el país. No estamos acá, como repito, y no se puede comparar, porque he visto que se estaba comparando una reunión con el señor Mantilla para sacar a un magistrado del Tribunal Constitucional. Escuchaba el otro día esta posible interpretación, yo creo que no tiene ningún punto de comparación el hecho nuestro de reunirnos por un tema de Estado, de reunirse para sabe Dios qué tipo de trapacerías dentro del Estado, ¿no? Bien, ¿qué hacer en estos días? ¿Se va a seguir dando atención a este tema o cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a formalizar la denuncia? Esta mañana se está formalizando la denuncia del Ministerio Público por el Procurador del Ministerio de Justicia, que es el sector afectado. Nosotros seguiremos en la misma posición de defender a los comandos, de que esto no genere la bomba de megatones que se quiere hacer
esto va a tener repercusión internacional. Yo quiero exhortar a todo el país a que guardemos la calma, no es un asunto ilícito lo que ha acontecido acá, esto es un tema absolutamente legal, normal, de coordinación entre poderes además. Yo como ministro de Justicia en ese momento, quiero decirlo además, estoy facultado para reunirme con cualquier entidad de justicia, con el Tribunal Constitucional, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el Consejo Nacional de la Magistratura, para coordinar los aspectos de justicia. El Ministerio de Justicia vela, y es una función que está en su ley de ordenación de funciones, por una pronta y eficaz administración de justicia. Esa es una atribución que también tiene el ministro de Justicia y es una atribución que también ejercí en ese momento. Así que aquí no hay nada malo, nada ilegal. Nuestra propia trayectoria democrática y profesional da cuenta de eso. Así que yo quiero pedirle al país que guardemos la calma. Aquí lo que hemos hecho es defender al país y seguiremos haciéndolo. Eso se hizo en aras, ¿no?, de la consigna de la defensa de los valerosos efectivos que Así participaron del Chavín de Huántar. Premier, quisiera aprovechar su presencia y cambiar y preguntarle por otro tema, porque la ministra de Salud ha indicado que el 8 de agosto se vence el plazo para presentar la propuesta de reforma del sector salud. Yo quisiera saber si tiene algún adelanto o cómo va este avance, porque por ahí se anuncia que probablemente los trabajadores de salud también empiecen una especie de paralización por 48 horas. Sí, bueno, ya tenemos todo un paquete que vamos a emitir a partir de la delegación de facultades que nos ha otorgado el Congreso. El asunto remunerativo es un punto de 6 puntos que tiene la delegación de facultades. No se trata acá de solamente de un reajuste remunerativo o de un aumento de sueldos, como se ha dicho, sino que se trata de un paquete que lo que busca es reformar la salud pública, modernizar el sector salud, hacer que sea mucho más funcional, que la gente finalmente entienda que lo que buscamos es reducir los tiempos de las citas, mejorar la atención médica, equipar mejor y con un planeamiento adecuado todos los hospitales, crear los hospitales que se requieren para el país en un planeamiento estratégico y ordenado, no como el día de hoy que, digamos, hay una inversión pública que no tiene objetivos claros, sino hacerlo con un mecanismo mucho más adecuado. Y entonces lo que quisiéramos es pedirle a los médicos y a los profesionales de la salud que están en este momento en las calles, que reflexionen un poquito. El gobierno va a invertir en la remuneración y va a invertir también en una reforma importante de la salud pública. No es el momento, creo yo, de estar separados, sino juntos para poder afrontar un cambio importante para el país. Este gobierno tiene todo el interés y todo el objetivo para poder cambiar el escenario de la salud en el Perú, que es un derecho fundamental. Entonces, no entendemos la posición del gremio médico, en este caso de la Federación, de insistir en una huelga cuando ya saben que tenemos importantes recursos públicos que están destinados, no solamente, repito, al incremento de remuneraciones y al reordenamiento de la planilla pública del sector salud, de los médicos y profesionales de la salud y los técnicos, en fin, sino también de poder abordar esto como un problema integral que requiere una solución integral, que es la reforma de la salud pública, la modernización de todo el marco normativo que permita avanzar en un nivel superior de atención a las personas en el tema de salud, que creo que es lo importante. La gente tiene que saber que el gobierno está trabajando por una reforma de la salud para que puedan ser mejor atendidos, tengan mejores posibilidades de que frente a sus enfermedades exista un sistema de salud adecuado que pueda servirles a ellos. Ese es el propósito. Pero si estamos en este momento buscando instalar ya todo este esquema, una huelga, pese a que tenemos ya los recursos para poder cumplir con los aumentos, no la vemos ni siquiera con viabilidad y creo que esta falta de comprensión de lo que está haciendo el gobierno respecto al sector es bastante preocupante, ¿no? Bueno, una falta de comprensión también que tiene que ver por el lado del Ejecutivo, ¿no? El darle todo el tipo de la información, ¿no? Incluso usted en un momento lo reconoció, ¿no? Un problema de comunicación Sí, en un sin momento. duda, sin duda, pero estamos informando periódicamente al gremio, no están ellos en una sintonía y ojalá ellos también aporten a la reforma, porque la reforma no solamente va a implicar un cambio normativo, sino un cambio también cultural y un cambio de cómo los procesos de trabajo se realizan. Entonces, si los médicos no están sintonizados con la reforma, esto puede ser también preocupante. Entonces, esperamos que podamos todos sintonizar en el objetivo de mejorar la salud pública, y eso es lo que tenemos que hacer. Una pregunta final. En el caso de los CAS que están dentro de este sector salud, ¿ellos van a ser incorporados también
a una Sí. especie de planilla, de sistema. ¿Eso involucra la reforma? Porque ese es Así otro de es. los temas que se ha venido diciendo, ¿no? Así es, ellos también están, la reforma involucra también a la sanidad de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, entonces es un enfoque integral. Aquí, a veces en el Perú, como en todo en el Perú, pensamos siempre en nuestros propios intereses y no en el interés del país, ¿no? Nosotros estamos pensando en el interés del ciudadano, de la persona que sufre el día a día haciendo su cola en los hospitales, una mala atención en las emergencias, y la demora, digamos, en tener una cita médica, en el hecho de que no haya medicinas. Entonces, todo eso tiene que cambiar y el gobierno está convencido de que es una necesidad para el país y vamos a meter importantes recursos públicos, son los recursos de los contribuyentes, ¿no? En el tema de salud. Claro. Bueno, implica las grandes reformas que se están ambicionando. Bien, primer ministro, agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido el primer ministro Juan Jiménez Mayor dándonos sus puntos de vista en dos temas neurálgicos para la situación de nuestra realidad nacional. Es momento de hacer una pausa, Jennifer. Así es, regresamos con mucho más, no se mueva.